Mi nombre es Julio Espina y estoy aquí para contar mi historia y quiero compartir cómo he logrado ser feliz viviendo el Evangelio de Jesucristo mientras tengo que luchar con uno de los desafíos más grandes en mi vida, que es desear tener una familia eterna mientras tengo atracción por el mismo sexo. Yo crecí en una familia miembro de la iglesia y mis papás han sido miembros de la iglesia por mucho tiempo. Mis papás han sido un gran ejemplo para mí y me han apoyado mucho siempre y me han enseñado los principios correctos del Evangelio. Sin embargo, la oposición ocurre y desde muy niño he tenido que ser testigo de eso. Cuando tenía 3 años, fui víctima de abuso sexual por un hombre y ese evento empezó a transformar la forma en que yo veía el mundo y empezó a transformar la forma en que yo me relacionaba con los demás hombres. Igualmente a los 6 años tuve otra experiencia también en la que otra persona abusó de mí y ese tipo de experiencias empezaron a transformar mi visión de cómo una relación entre dos hombres debería ser. Y poco a poco fui aislándome de relacionarme con otros hombres, con amigos. Y más adelante, durante mi juventud, también viví ciertas experiencias que fueron algo parecido como algún tipo de abuso. Porque las experiencias que tuve de niño me enseñaron que no importaba cuánto luchara, iba a ser derrotado. Entonces, de cierta forma, cuando estuve joven, simplemente dejé que esas cosas pasaran para no sentirme derrotado. Y ese fue mi mecanismo de defensa, prácticamente, dejar que pasara lo que esos hombres querían que pasara, para yo no tener que luchar y después de todas formas perder. A pesar de que ahora puedo verlo de esta forma, a pesar de que ahora puedo entenderlo desde unos ojos con más visión, con más perspectiva, desde un adulto, de joven, de niño, yo llevé mucha vergüenza con estos hechos y me sentía muy mal. Sentía que había pecado, sentía que había hecho algo malo y sentía que era mi culpa y que debía ir a hablar con mi obispo. Entonces, desde muy joven, yo estuve hablando con mi obispo, con mi presidente de estaca, con los consejeros de la estaca, y la verdad es que no encontré muchas respuestas con ellos acerca de la atracción por el mismo sexo. Por el contrario, tuve que afrontar ciertos momentos disciplinarios con ellos y en vez de sentirme respaldado y apoyado, mis líderes tomaron ciertas medidas en las que ya no podía participar en la iglesia de ciertas formas, como la Santa Cena. Y poco a poco fui como alejándome un poco del espíritu. Poco a poco fui como encontrando más experiencias que involucraban hombres y terminé siendo excomulgado de la iglesia. Yo nací en Cali, Colombia, y empecé a ir a la universidad. Cuando estaba estudiando química en la universidad, conocí a alguien que empezó a buscarme mucho. Inclusive cuando yo lo conocí, él me dio su número de teléfono en un papel y yo boté ese papel. A pesar del dolor que sentía de que yo quería conocer a esa persona, yo sabía que era lo correcto y yo hice mi esfuerzo por seguir los mandamientos y por mantenerme alejado
de esta persona y yo boté el papel ese día. Inclusive él empezó a pasar por donde yo estudiaba y yo me escondía debajo de las mesas cuando yo lo veía pasar porque yo no quería encontrármelo, yo quería evitar la tentación. Y fue en un momento ya que fue inevitable, un día se presentó y de frente mío y ya no tenía a dónde esconderme o a dónde irme, y él empezó a decirme que él quería que yo fuera su novio y que él quería estar conmigo, y él era artista y cantante. Entonces poco a poco empezó como a enamorarme, y pues yo era un joven muy inocente, porque en la iglesia crecí como con otros principios y otras cosas, y me dejé deslumbrar y tomé la decisión de encontrar el amor, lo que yo definí en ese momento como darme la oportunidad de amar, porque era muy conflictivo para mí sentir que yo quería casarme con una esposa, tener hijos, pero la atracción por las mujeres no estaba, y por el contrario estaba la atracción por los hombres. Y esto generaba conflictos muy fuertes en mí, momentos de mucha angustia, momentos de mucho dolor, de no saber qué hacer. Yo pasé muchas horas orando, pidiéndole al Padre Celestial que esto se pudiera ir, que el Señor pudiera ayudarme a poder encontrar atracción por las mujeres. Recuerdo que ayunaba cada 8 días, cada sábado, por alrededor de 6 meses estuve ayunando constantemente, pidiendo ayuda. Y esto no se iba. Muchas veces me lastimaba en contra de las paredes porque quería desaparecerme, quería al menos expresar de alguna forma ese dolor que estaba sintiendo por dentro, expresarlo de alguna forma física. Y recuerdo una vez en la que yo estaba orando, y a pesar del dolor que estaba sintiendo, yo le pedí al Padre Celestial que me ayudara y que me diera algo. Y yo recuerdo una experiencia en la que yo sentí su mano en mi hombro, como diciéndome: aquí estoy. Y Él no me abandonó en momentos difíciles. Él estuvo ahí siempre. Pero en su infinita sabiduría, Él necesitaba, o yo necesitaba, vivir ciertas experiencias para algún propósito que es desconocido para mí, pero que Él lo sabe. Cuando fui excomulgado, no me importó mucho, porque estaba en un momento de enamoramiento, estaba experimentando cosas nuevas, todo era nuevo para mí, y empecé a salir con amigos. El mundo que la persona con la que estaba saliendo me brindaba era de gente, de alegría, de diversión. Y entonces me dejé deslumbrar por esto, y poco a poco empecé a alejarme de lo que yo había sido instruido desde niño. Recuerdo que cuando yo decidí no volver a la iglesia, yo fui a hablar con mi papá. Mi papá era el primer consejero del obispado en ese tiempo. Y yo le dije: papi, ya no voy a volver a la iglesia. Y él se quedó callado y simplemente me dijo: ¿por qué? ¿Conociste a alguien? Yo le dije: sí. Y simplemente me dijo: yo sé que tú vas a volver. Y esas palabras nunca se me olvidaron, siempre estuvieron conmigo, y dentro de mí yo sabía que yo iba a volver a la iglesia. En su infinita sabiduría, el Padre Celestial envió a mis padres fuera del país, entonces ellos no tuvieron que ver mi proceso de, yo denomino, autodestrucción, como empecé a hacer cosas que iban en contra de todo lo que ellos me habían enseñado. Y por el contrario, entonces ellos empezaron a preparar la vía para que yo pudiera ir más adelante a Canadá,
y vivir en Toronto y vivir otras experiencias que me iban a ayudar a cambiar y volver a la iglesia. Al principio todo fue color de rosa, sobre todo el primer año fue muy bonito, conociendo muchas cosas a las que yo no había tenido acceso antes, conociendo gente, sitios, emociones que no había experimentado nunca en mi vida y pensé que nunca iba a poder experimentar, y mucha diversión por todas partes, cosas divertidas, fiestas, salidas, y poco a poco empecé a ver el lado oscuro de la vida que estaba empezando a llevar, y poco a poco tenía que esforzarme y casi que empujarme a hacer las cosas que yo veía hacer a los demás, porque en mi mente yo había decidido dejar la iglesia y yo había decidido empezar a vivir un estilo de vida distinto al que yo tenía antes. Y entonces para mí era como que yo tenía que hacer las cosas que yo veía a los demás hacer, porque yo ya era parte de ese mundo. Entonces, muchas veces durante los 8 años que estuve por fuera de la iglesia fue así, fue como muchas veces empujándome a hacer cosas, porque yo pensaba que tenía que aceptarme como yo era, y que quien yo era hacía las cosas que los demás hacían. Lo que yo veía hacer a los demás era lo que yo tenía que hacer, porque yo sentía que yo era como ellos. Pero poco a poco se fue viniendo esa oscuridad y la tristeza, el desespero, la angustia en muchas ocasiones de estar alejado de la luz, de no tener la compañía del Espíritu Santo y de ir en contra de las cosas que yo sabía que eran correctas. 4 años después que empecé a salir con este hombre, viajé a Toronto, y fue una gran bendición porque pude tener la oportunidad de salir del país y terminar con esta relación que era bastante destructiva y dañina, muy nociva para mí. Fue una gran bendición poder ir a Toronto porque pude estar con mi familia y pude empezar a recibir luz. Sin embargo, yo salí con otro hombre en esta época, un joven muy especial, un joven lleno de virtudes y de cualidades positivas, pero que no era lo que yo quería para mi vida, que era tener una esposa y tener hijos. Pero en ese momento no tenía herramientas para poder llevar el estilo de vida que yo quería llevar. Entonces seguí llevando el estilo de vida por fuera de la iglesia, que me proporcionaba diversión, me proporcionaba afecto, cariño, y de alguna forma tenía que lidiar con la angustia y con la tristeza que me traía el no sentir el espíritu, el estar alejado de la luz. Y poco a poco me fui involucrando en más situaciones de más oscuridad relacionadas con fiestas y gente que iba en contra de las enseñanzas de la iglesia. Durante el primer verano en Toronto conocí a un miembro de la iglesia durante un mes que estuve yendo a la iglesia, un mes en el que terminé con la persona que estaba saliendo y yo sentía la necesidad de volver. Y durante este mes conocí a un hombre que me habló de un fin de semana, un taller de un fin de semana que trabaja herramientas
que hombres como yo que tienen atracción por el mismo sexo pero que desean tener una familia con una esposa y con hijos, pueden o podemos alivianar un poco la carga y podemos entender un poco de qué se trata todo esto y cuáles son las necesidades que tenemos que cumplir para que en muchas ocasiones, en mi experiencia, la atracción por el mismo sexo se disminuya. Sin embargo, no estaba preparado y decidí continuar con la relación que estaba llevando. Y después de este mes en el que estuve alejado de mi novio en esa época, seguí el camino que estaba llevando y seguí saliendo, seguí conociendo gente, sitios, y la sensación volvió, la sensación de angustia, la sensación de no encontrarme como en un sitio en el que no era feliz, pero yo me engañaba un poco y yo como que me empujaba y me esforzaba a ser feliz, haciendo cosas que parecían divertidas. Yo veía a las otras personas felices y teniendo momentos agradables, entonces yo pensé que ahí también iba a encontrar mi felicidad y lo hacía también. Salía y trataba de hacer lo que ellos hacían para sentirme feliz como ellos, pero la verdad nunca logré sentir esa felicidad. En medio de toda esta falta de satisfacción, yo empecé a tratar más fuerte de apegarme más a esta relación que tenía, pero finalmente no funcionó. Finalmente teníamos metas distintas y terminé con mi pareja y empecé a seguir saliendo solo, conociendo amigos, y en una de estas salidas, cuando fui a Montreal, conocí a una chica lesbiana que nos volvimos muy buenos amigos. Ella es también de la ciudad donde yo nací, en Cali, y nos volvimos muy buenos amigos. Y poco a poco yo empecé a sentir ciertos sentimientos por ella, y poco a poco empecé a darme cuenta que con los meses era más que un cariño de amistad y que me estaba empezando a gustar. Y entonces para mí fue como sorprendente, como raro, extraño, pero era lo que estaba sintiendo. Entonces yo empecé a pensar que si yo podía sentir esa atracción por una chica, tal vez podía sentir atracción por otra chica, y eso me motivó de pronto a empezar a buscar mi camino de regreso. Durante esa época hablé con mi hermano, uno de mis hermanos, y él me ayudó a recordar quién era yo. Él me habló acerca de mi necesidad de saber cuál era mi posición en el universo para demostrarle a los demás, o no demostrarle, pero para mostrar quién soy yo realmente. Y en medio de eso hubo una noche, en un miércoles, en la que yo no podía dormir, no podía conciliar el sueño, y seguía como esta búsqueda interna de mi alma por saber quién era realmente, o recordar quién era realmente. Y fue durante esta noche que yo recordé que soy un hijo de Dios. Y fue durante esta noche que recordé el potencial divino que tengo para regresar algún día a la presencia de mi Padre Celestial y vivir eternamente con Él y ser como Él. Y este recuerdo, poco a poco, como una semillita, empezó a crecer y empezó a dar frutos. Uno de esos frutos fue que empecé a ir a la capilla otra vez, después de muchos años de no haber ido. Y empecé a ir sin tomar la decisión de volver a la iglesia, simplemente ir porque me gustaba la luz que podía sentir.
en la iglesia. Me gustaba poder sentir esa cercanía del Espíritu y esa conexión con mi Padre Celestial otra vez. Una experiencia que tuve muy joven, cuando tenía 15 años, que me enseñó acerca de esa conexión con mi Padre Celestial y de que Él realmente escucha mis oraciones y que Él me conoce personalmente. Y fue cuando dedicaron el templo de Bogotá, Colombia. Yo recuerdo que yo pedí que yo quería estar en el salón celestial, y a pesar de que nos habían dado unos tiquetes que nos iban solamente a permitir estar en otro salón, yo terminé estando en el salón celestial con mi familia para la dedicación del templo. Y para mí fue una respuesta de que mi Padre Celestial escucha mis oraciones, de que las oraciones que hice cada noche por un mes, 2 meses, fueron contestadas, y que lo que parecía imposible fue posible a través de su poder. Entonces volver a la iglesia fue recordar todo esto, recordar el poder que Dios tiene, y que como su hijo yo puedo recibir bendiciones de Él. Y es una gran bendición y un gran privilegio ser hijo de un Dios, el creador del universo. Y ese recuerdo y esa sensación me hace tomar decisiones distintas. Volver a la iglesia fue increíble, fue maravilloso. Empecé otra vez a tener experiencias espirituales que me fortalecieron y me dieron perspectiva hacia dónde caminar, hacia dónde ir. Encontrar la luz que viene de seguir los mandamientos, de ser un hombre virtuoso, es una de las bendiciones más grandes que podemos tener. Y es una consecuencia directa de cumplir con los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Para mí fue un proceso muy bonito de aprender el poder de la expiación de mi Señor Jesucristo en mi vida, de saber que puedo ser limpio, que puedo transformarme en el hombre que yo quiero ser, en saber que no hay nada que yo no pueda lograr con la ayuda de mi Padre Celestial. Cualquier cosa que yo me ponga como meta, yo la puedo lograr, porque soy un hombre con el potencial divino para alcanzar cualquier meta que me proponga, para alcanzar vivir con una familia eterna y vivir con mi Padre Celestial por la eternidad. Y eso no tiene precio. Es tan invaluable el precio que tiene, que vale la pena esforzarse. Fue un proceso agradable, de mucho aprendizaje, de conocerme a mí mismo y de mucho esfuerzo también. Fue duro volver a la iglesia. Fue dejar muchos hábitos y muchas personas. Fue enfrentarme a muchas realidades de mi vida que yo no había puesto atención antes. Como por ejemplo desarrollar amistades con hombres que me permitieran sentirme masculino, que me permitiera sentirme amado por hombres, pero de una forma sincera, honesta, no con ningún tipo de actividad sexual, sino un amor como de hermanos. Eso ha sido uno de los encuentros más grandes que he podido tener durante este proceso. Saber que puedo tener amigos que me aman, que los amo, sin que tengamos que ir más allá de un abrazo, de hacer cosas juntos, de salir, de ir a acampar, de ir al cine, de hacer cosas que fomentan esa conexión y que me hacen sentir como un hombre. Y me encanta sentirme como un hombre. Y
Me encanta saber que puedo algún día tener mi esposa. Y estoy luchando mucho por eso. Estoy luchando mucho por volverme el hombre que una mujer digna de entrar en la presencia del Padre Celestial, una hija de Dios pura, pueda merecer. Quiero ser ese hombre para ella. Y una vez recuerdo que pensaba, ¿cómo sería cuando tenga mi bebé, mi primer hijo o hija, y cargarlo en mis brazos y mirarlo y saber que es creación mía y que es lo más cercano a lo que yo podría llegar a estar, a ser como Dios, porque he podido crear y dar vida? Y en ese momento voy a decir que valió la pena todo el esfuerzo, que valió la pena los momentos de lágrimas, de rodillas, suplicando e implorando ayuda del cielo para continuar. Es difícil luchar contra nosotros mismos. Es difícil enseñar a nuestro cuerpo a comportarse de la forma en que se comportan los dioses. Pero los estándares que nos enseña la iglesia, o me ha enseñado a mí la iglesia, me han enseñado a valorar mi cuerpo, a valorar lo sagrado que es. Y me ha enseñado que es posible ser feliz, que es posible tener felicidad verdadera, no una mera diversión, no una alegría momentánea con un dolor de cabeza al otro día, sino una felicidad duradera, una paz y una tranquilidad que no tiene comparación. Sé que es posible ser feliz viviendo los mandamientos de Dios y los preceptos que nuestro hermano mayor nos ha dejado. Es posible transformarnos en un cisne blanco después de ser un patito feo. Finalmente, después de asistí algunos domingos a la iglesia y me fui a hablar con mi obispo, y él me dijo que en el momento en el que yo le dijera a él que yo estaba listo para bautizarme, él iba a confiar en mí e íbamos a hacer los papeles para hacer el bautismo. Ese voto de confianza fue muy importante para mí. Fue muy diferente a 3 años antes que fui a hablar con un obispo también. Durante ese mes que decidí empezar a ir a la iglesia, fue muy duro para mí cuando el obispo me dijo: tienes que esperar 3 años. Y ya esa fue su respuesta. Entonces no fue como muy motivante, pero este obispo me dio como esa confianza de decir: yo, cuando tú me digas, vamos adelante y hacemos los papeles y organizamos todo para que puedas volver a la iglesia. Y me motivó mucho a continuar con mi proceso. Tuve la oportunidad de ir el fin de semana, el que mi amigo me había hablado 4 años antes, y fue una experiencia increíble. Conocí hombres maravillosos que tienen el mismo deseo de obedecer a Dios y de luchar con este desafío. Entonces aprendí la importancia que tenía o que tiene mi relación con mi papá, y empecé a mejorar mi relación con mi papá, salir con mi papá, hacer cosas con mi papá, jugar billar y recibir ese amor y ese afecto que de pronto cuando estuve niño faltó, porque de pronto él estaba muy ocupado trabajando o
sí, siempre estaba de pronto cansado o tenía preocupaciones y cosas, entonces no tuve el tiempo para que yo pudiera tener ese afecto masculino que necesitaba como niño. Y asimismo aprendí muchas cosas acerca de cómo cumplir con las necesidades que tengo como hombre, y que cuando las tengo cubiertas, esas necesidades, la atracción se disminuye, la atracción por los hombres disminuye considerablemente. Y para mí ha sido así. Esa es mi experiencia y solo puedo hablar por mí, pero para mí ha funcionado. Y continuando con todo este proceso, trabajando en mi crecimiento personal, en mi crecimiento espiritual, el 7 de abril del 2013 pude entrar a las aguas del bautismo, ser bautizado por un poseedor del sacerdocio, y recibí el don del Espíritu Santo y fui conferido el sacerdocio de Aarón al oficio de presbítero, y fui confirmado miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ha sido la felicidad más grande que puedo experimentar en mi vida, y han sido los días de mayor gozo real, de saber que puedo ser limpio de nuevo de todos los errores que cometí, y que puedo entrar a un templo algún día y sellarme a mi esposa y tener una familia eterna. Sé que Dios me ama, sé que Él me conoce, sé que Él sabe cada esfuerzo que he hecho, sé que Él vive y que es un Dios, y que me ha dado todas las herramientas que he necesitado para empezar a vivir una vida dentro de los parámetros que Él exige a sus hijos obedientes. Y ha sido tan amoroso de darnos a su Hijo Jesucristo para enseñarnos cómo volver a nuestro Padre Celestial. Y sé que seguir los mandamientos trae felicidad. Sé que la maldad nunca fue felicidad. Me tocó aprenderlo por mi propia experiencia, ir a enfrentarme al mundo sin ángeles que me protegieran, sin el Espíritu Santo, solo. Y regresé herido después de una batalla dura, pero la expiación ha curado mis heridas y sigue curándolas. Y sé que todo tiene un propósito en la vida, y contar esta historia a muchos que puedan ayudarle es uno de esos propósitos. Poder testificar con toda seguridad que no vamos a encontrar la felicidad en otra parte, sino cumpliendo los mandamientos de Dios.